Bueno, hoy quería traer esta presentación que creo que muchos de los que están expuestos al mercado estarían viviendo, que es si es el fin del optimismo del mercado. El mercado nos ha mostrado, voy a activar el puntero. El mercado nos había mostrado una tendencia alcista, en donde nosotros recién estábamos destacando este canal, veíamos una ruptura del canal y esta ruptura del canal está cambiando nuestra perspectiva del mercado. Y lo que queremos resolver ahora, hey, ¿esto es solamente un movimiento correctivo para continuar yendo al alza o no? Podríamos estar mediante a un techo de mediano plazo. Es eso lo que vamos a responder el día de hoy. Ok, partamos. Voy a desactivar mi cámara para que ustedes puedan visualizar todo el contenido de la presentación. Voy a ir activándolo de manera parcial cuando quiera profundizar un tema. Ok, comencemos. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Generalmente el mercado decimos que se mueve por la liquidez. Tenemos a Drake Miller, uno de los mayores inversores más rentables, ha indicado que la liquidez es uno de los factores más relevantes. Los datos económicos también y la geopolítica. Pero ¿qué hay detrás de la caída del mercado de valores? ¿Qué es lo que está sucediendo que el mercado caiga? No sabemos si es el conflicto geopolítico, si es la reducción de la liquidez por parte del pago de impuestos, si son los datos económicos que muestran mayor fortaleza económica. Es eso lo que vamos a ver ahora. Bueno, estamos viendo cómo en el tema geopolítico los ataques entre Irán e Israel elevan la amenaza. Esto es cuando ustedes vean conflictos geopolíticos, acá voy a activar mi cámara, los conflictos geopolíticos lo que llevan es aumentar una prima por riesgo. Es decir, en un entorno que estamos viviendo incertidumbre y mayor riesgo, lo que hacen los inversionistas es exponerse a activos que de mayor seguridad o se le exige una tasa mayor o mejor a los activos. Es por eso cuando los activos están en mercado alcista y ven que llegan estos conflictos, aumenta esta prima por riesgo, en donde se cuestiona el precio que se le está pagando a la acción y tiende a tener esos movimientos correctivos. Claramente que es un factor de aumento por prima por riesgo este conflicto Irán e Israel. Principalmente cuando nosotros vemos conflictos geopolíticos son eventos de shock, ¿ya? Que suelen durar aproximadamente 3 meses en los mercados, pero no tiende a tener un cambio en la estructura de mercado. Pero el temor está en una posible escalada. ¿Cuáles podrían ser los desencadenantes? Bueno, tenemos una tabla proporcionada por Bloomberg, en donde nosotros vemos los distintos niveles, en donde mantengamos una guerra consolidada, se mantengan estos ataques como lo hemos estado viendo. Entonces lo que esperarían es una leve alza en el combustible, pero no en la volatilidad. Y es eso lo que se ha estado manejando hasta ahora. Vimos cómo Israel hizo un ataque, pero fue un ataque limitado. Luego, si vemos una escalada de esto, podríamos comenzar a ver un incremento más abrupto en el precio del petróleo y también en la volatilidad del mercado. Cuando aumenta la volatilidad, empieza a aumentar estas posiciones cortas, por lo que vemos grandes movimientos a la baja o movimiento acelerado a la baja. También podríamos ver un efecto negativo en el crecimiento económico y en la inflación un aumento. Y si ya vemos directamente una guerra, lo que podría traer que el escenario más negativo y al que teme el mercado, pero que le está asignando una probabilidad menor, es un aumento severo en los precios del petróleo, también en el índice VIX, una caída en la actividad económica y un aumento en la inflación. Este es el peor escenario, sin embargo, es el que está asignando menor probabilidad. ¿Qué escenario se le está asignando la probabilidad ahora? Es a este escenario, a esta guerra limitada, a este conflicto geopolítico limitado, por lo que el mercado no estaría reaccionando de manera directa a este conflicto geopolítico. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? En solo un mes, la expectativa de recorte de la tasa de interés, cuando nosotros indicamos, hey, este es el factor que está predominando en el mercado, han disminuido notablemente. Hemos visto cómo las expectativas de ver recortes cada vez son menores para el año 2024. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo los datos de inflación han salido por tercera vez seguida, un dato más alto de lo esperado, indicando mayor inflación. Recordar, en temas macroeconómicos, lo que nosotros queremos es que ir en línea a la liquidez del mercado. ¿Quién va desafiando esta liquidez del mercado? La Reserva Federal, con la política monetaria restrictiva y expansiva. Cuando nosotros vemos que hay un mercado laboral en que de manera estable, pero vemos presión inflacionaria al alza, lo que lleva a los inversores y a los operadores es descontar menores recortes de tasa de interés. Este escenario, en donde lo que dicen
se va a poner más restrictivo. ¿Por qué? Porque no hay un daño en el mercado laboral, pero sí en la inflación. Entonces, todos los esfuerzos irían a contener la inflación. También tenemos señales de una economía robusta, en donde estamos viendo cómo las perspectivas de crecimiento económico se mantienen de manera sostenida en Estados Unidos, lo que en un estado normal es positivo, en una economía que sufre de inflación es negativo. Hola Ignacio Fuentes, vamos a ver el euro dólar, gusto conocerte igual, agradecer a todos los que estuvieron en el evento presencial y no, fue una gran jornada. Volvamos. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo por parte de los indicadores económicos? Yo les comentaba, hey, estamos viendo mayor actividad económica. ¿Cuáles son esos indicadores? Bueno, tenemos los datos iniciales sobre la actividad económica en abril. Al parecer son sólidos. ¿Por qué? Porque nos fijamos en este repunte y vemos que el dato de la Fed de Filadelfia igualmente indicaba un dato superior. Vemos cómo el dato de ISM manufactura y el ISM servicio se encuentran en terreno expansivo, es decir, por sobre la media de 50, indicando mejores perspectivas económicas. Recordad, esto es positivo en una economía que tiene su inflación estable. ¿Por qué? Porque si nos indica que está mejorando las perspectivas de actividad económica, es decir, vamos a ver un aumento en la demanda. Y si la oferta se mantiene deprimida, lo que trae es un aumento en el IPC. Que esos son los tres datos que hemos visto actualmente. También, si miramos la confianza al consumidor, que tiende a ser un indicador adelantado, vemos cómo esta confianza está mejorando y también las ventas minoristas, el sector minorista que representa 2/3 del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, están en línea de ese aumento. Entonces, lo que estamos viendo es que el consumidor está mostrando mayor confianza en la economía. Cuando un consumidor tiene mayor confianza en la economía, indica que puede exponer más gastos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos pesimistas con la economía, ¿qué hacemos? Postergamos ese consumo y decimos, hey, si me quiero ir de vacaciones, mejor aguardo para ver cuando haya una economía más estable. También, si nosotros miramos las ventas reales, es decir, las ventas sin el efecto de inflación, también seguimos viendo una sólida publicación en los datos de marzo y un escenario óptimo serían los datos sólidos con baja inflación. Como les comentaba, lo que nosotros queremos es que las ventas sigan creciendo, pero no veamos presiones inflacionarias al alza. Y es eso lo que el mercado lo ha estado teniendo más temeroso. Y acá tenemos que hacer un trabajo económico en donde nosotros vemos cómo son las ventas a nivel nominal, vemos que hay una tendencia al alza. Sin embargo, cuando miramos las ventas reales, las ventas se han mantenido estancadas, lateralizadas, producto de que nos está indicando que el consumidor, para consumir lo mismo que consumía en este margen, está necesitando más dinero, es decir, pérdida de poder adquisitivo. También cuando miramos los precios de la vivienda en el mercado secundario de Estados Unidos, vemos que están volviendo a presentar presiones inflacionarias, es decir, un incremento en su precio, y esto también ya puede ser algo más negativo en torno a la inflación. Pero recordar, cuando nosotros miramos la vivienda, el cálculo en el IPC tiende a ser una media móvil. Recordad, las medias móviles van haciendo esto de manera más retrasada y calculando el dato. Es decir, los datos actuales de inflación nos están mostrando estos precios de vivienda. Aún no nos muestra esta caída, por lo que podríamos esperar esa reducción de la inflación de momento. Y acá viene uno de los factores que detallamos al comienzo y hablábamos de la liquidez. Hemos estado viendo cómo la disminución de liquidez ha estado afectando al mercado. Cuando vemos los excesos de la Reserva Federal, vemos cómo estos han caído, lo que va muy en línea a la caída del mercado. Lo que estamos viendo es una salida de la liquidez del mercado, lo que ha llevado a este movimiento correctivo que estamos viendo actualmente. También recordar el efecto de pago de impuestos. El 15 de abril marcaba la fecha límite para la presentación de impuestos en Estados Unidos. Y también hemos observado una transferencia de fondos desde las cuentas bancarias hacia las del Tesoro, es decir, el TGA. El TGA va aumentando cuando
vemos esta entrada por parte de los depósitos, esta salida por parte de pago de impuestos y se va aumentando a la cuenta del tesoro. Si bien esto es positivo porque le da mayor dinero para inyectar esa liquidez al mercado, al tesoro, el problema es que aún no se está utilizando y solamente estamos viendo cómo está aumentando, pero puede ser un efecto que vuelva a volcarse a los mercados. También hemos presenciado situaciones similares en el pasado durante este periodo, especialmente el año 2022 que destacamos, en donde lo que provocó movimiento a la baja en el mercado. Sin embargo, esto no es el único factor que influye en el sentimiento. Es notable que esta fuga de liquidez sea relativamente persistente y es eso lo que nosotros queremos ver. Hey, ¿esto responde solamente a un tema de pago de impuestos o estamos viendo un cambio en la estructura del mercado que nos pueda llevar a un recorrido más bajista en los índices? También cuando miramos el sentimiento del inversor en el S&P 500, vemos cómo el sentimiento de momento aún se mantiene deprimido. Hemos visto que en nuestras correlaciones históricamente los niveles alrededor del 0.8 y 0.9 han demostrado ser efectivos. Sin embargo, el índice actual se sitúa en tan solo un 0.1. Ya estamos viendo una caída en este sentimiento, por lo que podríamos también ver ese rebote que esperan en el mercado. Ahora, ¿qué está sucediendo en el petróleo, oro y cacao? Recordar, si tienen alguna consulta pueden ir dejándola en los comentarios para poder ir resolviéndola. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Continuamos viendo esa tendencia al alza? Bueno, cuando miramos el oro, vamos viendo que el oro está a la espera de los ETF y vemos una fuerte correlación entre la demanda acumulada de los bancos centrales y la inversión física en el oro y los ETF. Es decir, acá tenemos en negro la demanda de los bancos centrales. Hemos sido persistentes que desde 2022 los bancos centrales han estado cada vez más aumentando la demanda en ETF de oro y su exposición al oro, y el oro por su parte ha tenido este movimiento exclusivamente al alza. Los recientes aumentos del oro no solo se atribuyen no solo a esta demanda física por parte de los bancos centrales, sino también al incremento de la demanda de contratos futuros, este mercado de derivados y un resurgimiento en el crecimiento del ETF. Es decir, las tres aristas están en línea a un impulso en el oro. ¿Qué es lo que está sucediendo con el petróleo? Bueno, la correlación entre la demanda de bancos centrales e inversión física y el ETF con el precio del oro era clara. Acá tengo un problema, era parte del oro. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en el petróleo? Principalmente lo que se está pasando en el petróleo es una incertidumbre externa en torno a los conflictos geopolíticos, en donde hemos visto un aumento del precio, agregando esta prima por riesgo al ver que se pueda ver afectado uno de los principales productores, que en este caso es Irán. Recordar, en este conflicto, acá pasan gran demanda y se transporta gran parte del petróleo, por lo que los conflictos geopolíticos en este tramo tienden a causar ese efecto alcista en el petróleo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el cacao? Miren este movimiento exponencial en los precios del cacao. Estamos viendo cómo los datos de procesamiento de cacao se mantuvieron sólidos en Europa y Asia y Estados Unidos en el primer trimestre, a pesar de una probable contracción debido a los altos precios. Esta es la incertidumbre que tenemos. Si vemos un gran aumento en el precio del cacao, ¿qué es lo que podría pasar con la demanda? ¿Se podría deprimir? Bueno, estamos viendo que los inventarios se mantienen sólidos, por lo que podríamos mantenerse elevado este precio. Sin embargo, podríamos ver una disminución de la demanda una vez caigan los inventarios, producto de este alto coste que tiene el cacao actualmente. Ahora vamos a ver resultados empresariales y ya voy a abordar todas sus preguntas en torno a la macroeconomía. ¿Qué es lo que pasó con Taiwan Semiconductor? Hemos visto cómo Nvidia caía más de un 10% el día viernes, hemos visto Tesla caer un 3% en premarket el día de hoy, vimos Netflix también caer de manera agresiva, azotando al sector tecnológico. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, veamos los resultados empresariales, quizás ahí tengamos información. Cuando miramos los resultados de Taiwan Semiconductor, vemos unos resultados crecientes, vemos un aumento en la venta y superaron la expectativa del inversionista. Bueno, uno dice, bueno,
¿Por qué el precio cayó? Ese es el primer eslabón que nosotros buscamos al ver los resultados empresariales. Pero recordar, el mercado opera con perspectivas a futuro. ¿Qué fue lo que cayó? Las proyecciones de un crecimiento más lento. Es decir, cuando los directores de la empresa mostraron sus resultados, fueron positivos, pero le exigen, ya, ¿qué esperas para el siguiente periodo? En este contexto, su guidance, que es la guía futura, indicaba una desaceleración en el crecimiento. Y este sentimiento llevó a todo el mercado tecnológico, especialmente al sector de chip, a empezar a ver cómo y ajustar esta perspectiva optimista a un escenario más realista. Y eso es lo que ha llevado a ajustarse al sector tecnológico, que llevaba una prima bastante elevada. También, ¿qué nos están diciendo estos resultados? Bueno, vemos que la dinámica de crecimiento de los ingresos y la ganancia neta de Taiwan Semiconductor y sus 5 principales clientes en Estados Unidos muestran una cierta correlación, aunque no es muy fuerte. Y en cuanto a los ingresos, el coeficiente de correlación entre Taiwan Semiconductor y el crecimiento promedio de las 5 empresas estadounidenses es del 0.192. Entonces, en términos de beneficio neto, el coeficiente de correlación es de menos 0.22, indicando una relación inversa. Aún no lo podríamos trasladar estos resultados de Taiwan Semiconductor a Apple, Nvidia, AMD principalmente. Por lo que aún fue un ajuste de esta expectativa, pero vemos que no hay gran correlación en los datos. Y Netflix, ¿qué sucedió con el gigante del streaming? Bueno, vemos que la publicación del informe de ganancia del primer trimestre en 2024 fue mixta. Los ingresos y beneficios superaron la expectativa. Estos datos son positivos, pero la primera mirada que uno hace al ver los resultados. Luego empezamos a ver el detalle. Vemos que los nuevos suscriptores superaron las estimaciones. Sin embargo, la empresa prevé una desaceleración en el crecimiento de sus suscriptores. Nuevamente, el guidance, las perspectivas a futuras se están ajustando a la baja. Y además anunció que dejará de revelar datos de recuento de usuarios en 2025, lo que está sugiriendo a los inversionistas preocupaciones sobre las perspectivas futuras. Entonces, vemos que los datos fueron buenos, sí, pero las perspectivas para los próximos trimestres no están siendo positivas, o al menos no son lo que esperaba el mercado. Y esta semana, ¿qué es lo que vamos a tener? Entrega de resultados empresariales. Vamos a ver los datos macroeconómicos, donde principalmente destacamos el Producto Interno Bruto el día jueves y el dato de PCE para Estados Unidos, la métrica favorita. Pero vamos a tener resultados empresariales de Tesla, Meta Platforms, la matriz de Facebook, Alphabet, la matriz de Google, Caterpillar, Intel y Microsoft. Tenemos gran datos de resultados empresariales que podrían generar esta volatilidad. IBM, Visa, por lo que sugerimos estar atentos a esta publicación de los datos. Día viernes, Petrolera, Chevron y ExxonMobil. Y ahora veamos los gráficos más relevantes para esta semana. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mercado? ¿Por qué el mercado ha caído? Bueno, vamos a ir a la parte cuantitativa con estos datos de Bank of America, donde vemos que el índice S&P 500 cayó un 3%, sumándose a la caída previa que ya ponderan en promedio un 6%. Indicábamos el lunes pasado, miren los CTA, que Bank of America alertaba de una posible salida de dinero, y efectivamente fue esa salida de dinero. Los CTA son estos seguidores, algoritmos, seguidores de tendencia. Goldman Sachs también señaló que la venta de CTA y la reducción de riesgo presionaron a los mercados. Estamos viendo una mayor aversión al riesgo por parte de los inversores. Y también nos destacaba con índice de sentimiento en niveles bajos. Esto, por teoría contraria, tiende a traer rebotes en el mercado. VS destacó que los movimientos fueron mayormente técnicos y efímeros, influenciados por un ataque aéreo en Israel y operaciones de expiración de opciones, es decir, aumento de la volatilidad, por lo que estarían en un grado de sobreventa. Que era el consenso total, recomendaban cautela y estrategia de baja exposición y alta calidad, dada la anticipación de mayor volatilidad. ¿Cuál es la estructura del mercado actualmente? Estamos viendo cómo la tecnología está siendo fuertemente vendida. Estamos viendo cómo el S&P 500 cae por debajo de los 17.000 puntos, pero se mantiene encima de su promedio móvil de 200 días. Y solo el 6% de las acciones tecnológicas del S&P 500 superan un promedio móvil de 50 días. Es decir, estamos viendo cómo están en un grado de sobreventa las acciones del S&P 500. Y el sector tecnológico de Estados Unidos ha sido el más comprado en el Goldman Sachs Prime. A las manos fuertes siguen
exponiéndose a esta mega capitalización. Estamos viendo también cómo el flujo se está yendo de los sectores cíclicos hacia el sector tecnológico puro. Y cuando miramos los resultados empresariales, vemos que las perspectivas positivas estarían en torno a Nvidia, Amazon y Meta Platforms. Estamos viendo cómo el crecimiento de los ingresos de las demás del Magnificent 7 están reduciendo y están a niveles bastante deprimidos, siendo el principal afectado Tesla. Porque estamos viendo cómo solo Amazon y Meta se proyectan con crecimiento significativo en conjunto a Nvidia. Si tenemos que destacar uno, es Nvidia, donde hay mayores perspectivas de crecimiento y los beneficios.